Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que agrupa a 57 grandes compañías internacionales que tienen operaciones en México, con una dimensión de impactar a 8 millones de personas en nuestro país. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Justamente ayer poníamos parte de de lo que les dijiste a los legisladores en este ejercicio de Parlamento Abierto a propósito de la reforma eléctrica. Un dato que comunicaste, pues tiene que ver con, digamos, las inversiones que se requieren. Estiman ustedes que son 6,000 millones de dólares para poder cumplir con los objetivos que tienen muchas de las empresas del Consejo en cuanto a la mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el escenario y sobre todo cómo llegaron a ese número? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues este número es el resultado de evaluar con todas aquellas que forman parte, todas las empresas que forman parte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, cuáles son sus compromisos en relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como bien mencionas. Y tenemos empresas que tienen compromisos al 2050, tenemos empresas que tienen compromisos al 2030, pero ya tenemos también un grupo importante de empresas que mencionan que tienen estos compromisos a la vuelta de la esquina, es decir, al 2024, y que ellos requerirían, o que se requeriría instalar al menos otros 6 gigawatts de capacidad adicional de renovables, que es decir, un 50% más de la capacidad que teníamos instalada en el 2020 para poder cumplir con esos compromisos. Y de ahí vienen estos 6,000 millones de dólares. Pero esto es sin duda pues la cantidad que se requiere hacia el 2024. Entonces, conforme va pasando el tiempo y estos compromisos se van haciendo más evidentes, pues sin duda las empresas que formamos parte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales requeriremos más y más renovables en nuestra matriz energética. Claro, ahora un tema que me preocupa, veía por ejemplo el dato de que pues en los siguientes años las empresas nada más automotrices están invirtiendo 500,000 millones de dólares para hacer la transformación de los vehículos de combustión interna a los vehículos eléctricos, y esto implica evidentemente pues componentes de tener un insumo de energía renovable. Y lo que me preocupa es que estamos en esa transición en una de las partes más agudas. Todas las empresas están tomando decisiones para hacer esta transformación, y con la discusión que tenemos enfrente, pues muchas decisiones no se van a decantar por México, independientemente del resultado, digamos, de lo que ocurre en el Congreso. ¿Qué estás viendo en términos de inversiones y qué tanto este costo de oportunidad se está pasando para México, o qué tanto lo podemos recuperar, dado lo atractivo que es nuestro país, sobre todo con un mercado de consumo significativo y además una plataforma de exportación muy competitiva? Creo que lo dijiste es muy bien, Rodrigo. La preocupación, eh, hablas del sector automotriz, pero yo diría que esto sin duda impacta a todo nuestro sector exportador. Las empresas que formamos parte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y tenemos estos compromisos internacionales, pues a lo que nos enfrentamos con el paso del tiempo es que si no logramos obtener en México esta energía renovable, pues las empresas tendremos que poco a poco o tendrán que ir poco a poco saliendo de nuestro país, porque México irá enfrentando aranceles y cuotas a sus productos. Entonces México irá perdiendo mercado y competitividad. Y sin duda, pues una tragedia enorme sería lo que podría ocurrir en el sector automotriz, donde como bien mencionas, pues es un sector importantísimo para nuestra economía, y todos estos consorcios que producen coches en nuestros países, si no tienen acceso a esa energía renovable, pues tendrán que ir a hacer a otros lugares. Entonces creo que el riesgo es muy grave en términos no solamente de la lucha contra el cambio climático, que sin duda nos importa muchísimo, pero por supuesto el que México pierda competitividad y que las inversiones dejen de llegar a nuestro país. Ahora, como presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, ¿qué percibes? Porque independientemente que salga adelante o no, la legislación es claro que el gobierno federal pues tiene una visión muy específica. Hay muchos reguladores, jugadores, etcétera. Siempre hay recursos jurídicos, pero finalmente no es sencillo cuando tienes una óptica de ese gobierno. ¿Cómo se ve el panorama de cara a esto? Es decir, ¿qué tanto pues ya la sola postura del gobierno inhibe, digamos, que vengan estas inversiones como lo estás contando?
Pues sí, lo que decíamos o la analogía que usaba yo es que obviamente el vaso no se derrama hasta que llega la última gota de agua, ¿no? Entonces yo creo que estas señales sin duda no son señales favorables a la inversión, eso es un hecho, pero también son muy optimistas, Rodrigo, que en esta discusión y en este debate que se está dando y que creemos que la oposición, el gobierno, Morena, etcétera, están escuchando, o podemos pensar que están escuchando, y que sin duda de todas estas discusiones esperemos que salga algo que le permita a México salir adelante y que se atiendan algunas de las inquietudes que tiene la Comisión Federal de Electricidad, pero que al final el gran ganador sea México. Eso es a lo Claro. que le estamos apostando y somos optimistas. Y justo esto te quiero preguntar, si detectaste preguntas interesadas en el afán de obtener más conocimiento de parte de los legisladores y sobre todo de escuchar lo que tenían que decir, porque ya ves que de repente en estos ejercicios pues se hacen soundbites, digamos fragmentos de audio y realmente no necesariamente a veces se da un intercambio verdadero de ideas. ¿Cómo percibiste el ejercicio? No, yo creo que el ejercicio en términos generales fue un ejercicio muy positivo. De mi parte, sorprendido al escuchar a la otra parte, a los otros tres ponentes que estaban del otro lado, escuchar muchas coincidencias y creo que eso es positivo. Escuché preocupación por parte las y los legisladores y creo yo que quien quiera realmente aprender, escuchar, etcétera, pues tiene ahora sí un gran acervo de información, de conocimiento, etcétera, que se ha venido acumulando a lo largo de las últimas semanas y espero que entonces ahora sí las y los legisladores tengan la mejor información para tomar las decisiones hacia adelante y ojalá todos estén a la altura que requiere el país para llegar a una negociación importante y poder tener un acuerdo que nos ayude a todos. Sí, ojalá que así sea. Ahora, ¿tú obtuviste información que no tenías tan visible? Digamos, aprendiste algo de este proceso más allá de pues estar ahí con los legisladores y tal, pero en términos de la información y del centro de la discusión. No, sin duda, bueno, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de renovables, pues entender mucho de lo que se puede hacer todavía con residuos sólidos, por ejemplo, en nuestro país y obtención de energía a partir de eso, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que podemos hacer en términos de vehículos eléctricos en nuestro país, ¿no? Y el potencial que tenemos incluso para producirlos y estas alianzas que puede hacer el gobierno con privados, etcétera. Eso lo escuché de la otra parte, ¿no? Y para mí, bueno, pues fueron aprendizajes en lo personal, pero pues sí, un poco la profundidad que puede tener este tema, ¿no? Y de las preocupaciones que tienen con respecto a Comisión Federal de Electricidad, ¿hay algo que digas, oye, pues sí, aquí tienen un punto o aquí deberíamos tener más flexibilidad a la hora de discutir? Sí, yo creo que hay cosas que a lo mejor a lo largo del tiempo han venido cambiando y a lo mejor son de las que se podrían revisar, ¿no? Desde temas de alrededor de porteo o la estampilla o lo que se hacía con renovables, que a lo mejor hoy son mucho más competitivas que lo que fueron en su momento y a lo mejor requieren menos incentivos que lo que fue en su momento. Entiendo que a la Comisión Federal de Electricidad no le gusta el esquema de autoabastecimiento, pues en la medida que los privados obviamente puedan seguir escogiendo o los grandes consumidores calificados la fuente de suministro de energía eléctrica, pues creo que ahí hay algún espacio para dialogar, para platicar. El tema de cómo se organiza la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues me parece que también eso hay que escucharlo, pero lo que sí creo que es fundamental es no podemos, México no puede dejar su transición energética solamente en manos de la Comisión Federal de Electricidad, porque sin duda no lograremos llegar a donde tenemos que llegar. Y también el tener el monopolio en generación, producción, compra, venta, etcétera, todo a través de la Comisión Federal de Electricidad, pues eso también no vuela. Simplemente es dejar a la CFE siendo juez y parte, y eso nos dejaría, creo que a todos muy mal parados, ¿no? Pues Alberto, te agradezco muchísimo la entrevista y seguimos muy pendientes del tema, de este y otros que siempre es importante platicar con ustedes en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti, a tu auditorio y que todos tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ahí escuchamos a Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.